Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hoy día vamos a conocer a Juan Andrade. Él es actor, productor y director de teatro y es el director del Festival de Artes Escénicas Escenarios del Mundo. Bienvenido, Juan, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Permítame enviarle un fuerte abrazo a todo el público que escucha este programa, que lo ve. Permítame felicitarle también porque nosotros estamos convencidos que la cultura es parte importante de la calidad de vida en un sentido integral y creemos que estos espacios en donde se pone en la agenda social el tema cultural son valiosos, así es que en ese sentido me permito también agradecerle a usted y felicitarle porque estamos construyendo sociedad, estamos construyendo ciudad desde estos espacios también. Gracias, Juan. Este programa se llama Ciudad Cultural, es una iniciativa de la Fundación Festival Internacional de Guitarra Clásica Cuenca, Ecuador, y tiene el apoyo de Radio Noticias Cuenca. Le transmitimos a través de la radio y de las redes sociales. Juan, cuéntenos, ¿qué son las artes escénicas? Bueno, las artes escénicas es un arte, digamos, milenario. Por un lado, podríamos decir que el teatro se remite a Grecia, a la Grecia antigua, ¿no? Donde ya en términos occidentales, digamos, se inventó el teatro, ¿no? El teatro era un tema trascendente de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de conocimiento de la gente, de conocimiento del alma humana. Tal es así que, por ejemplo, ya en la Grecia antigua existieron obras como Edipo, que Freud, siglos después, hizo el mismo planteamiento de este famoso complejo de Edipo y cómo la psiquis humana tenía esta doble función de frente al padre y frente a la madre, Medea, en fin, tantas obras que se crearon en Grecia y se creó este estilo de la tragedia y la comedia en honor a dioses, ¿no? Al dios Baco, que era el dios del desenfreno, el dios de la comedia, perder el respeto un poco entre comillas, perder el respeto o perder la formalidad, el acastonamiento de la vida, que es importante, y por otro lado la tragedia, que es la posibilidad de la catarsis, esta, digamos, necesidad del ser humano también de liberarse a través de la empatía. La tragedia un poco plantea eso, ¿no? A través de que yo veo y me siento parte de, del conflicto humano, que también es esencial al hombre, digamos. Eh, También comprendo la razón de ser de la existencia. Miro y me maravillo frente a eso. Me refería y decía que así nacen las artes escénicas en el sentido occidental, ¿no? De la cultura greco-latina, de la que también de alguna forma somos parte, pero paralelamente y en otros sentidos, lo escénico también ha existido, incluso precolombinamente en otras culturas. Eh, Creo yo que es una necesidad del hombre y una herramienta fundamental del hombre, el expresarse, el darse un significado, un sentido, el comprenderse en la vida, el ser también un testigo, el rituar, el hacer maravillarse ante la condición humana. Creo que es algo inherente al ser humano y que se ha dado en todas las culturas y en todos los tiempos. Así es que no podría yo referirme exactamente al nacimiento de las artes escénicas, sino creo que es concomitante al hombre y ha sido paralelo en muchas culturas. Esta posibilidad de expresarse a través del gesto, a través del cuerpo, a través de la voz, a través de unos signos y unos símbolos que crea el teatro, eso es lo que yo considero que responde a su pregunta de qué son las artes escénicas, ¿no? Muy bien, Y esto Juan. se da en la sociedad, esto es frente a un público, que puede ser un público grande, un público pequeño, infantil, de cualquier tipo, pero este hecho de confrontar a través del gesto, la palabra, la simbología, frente a un público. Así me atrevo a definir las Perfecto. artes. ¿Y quién le inspiró en el entorno familiar o social para que de sus inicios y cómo fueron esos inicios en el teatro, en su trayectoria? Bueno, yo estudié leyes, un poco como nos les pasa a muchos jóvenes cuando tenemos 17 años, toca
optar por una carrera, un poco yo opté por la carrera por la que habían optado mi familia, pero ya en la universidad mismo había un club cultural y un club de literatura que, digamos, al que yo me asocié, ¿no? Se llamaba el Frente Cultural La Ventana, y era un club de literatura en el que ya me encontré con personajes como Juan Estrella, como Pablo Aguirre, eh, que teníamos esta afición por lo literario en principio, y también por allí estaba Felipe Vega de la Cuadra y nuestro querido amigo ahora difunto Vinicio Jauregui, quienes tenían una afición por los títeres, y mucho desde también la inocencia, ¿no? Si realmente no conocíamos mucho, no habíamos tenido en principio una formación académica, ni existía en Cuenca ninguna universidad que ofrezca artes escénicas como carrera, sino que desde la literatura nos pasamos a hacer una obra de teatro que se llamó El Hacedor, que era de autoría de Vinicio Jauregui. Y bueno, luego, justo cuando las cosas se tienen que dar, muchas cosas coincidieron. El Departamento de Extensión Cultural del Banco Central de aquel entonces, que era una especie de Ministerio de Cultura. No existía el Ministerio de Cultura, pero el Banco Central, en el sentido de que atesoraba pues, la parte económica, monetaria, también entendió que atesoraba la parte cultural, es así que tenía mucha arqueología, muchas cosas de valor de ese tipo, y entendió Francisco Aguirre a la cabeza, Francisco Aguirre padre, no el Panchito nuestro, sino su papá, entendió que había que atesorar también el conocimiento, los valores culturales, y empezaron a dar una serie de talleres culturales. Y no fue una formación académica en estricto de una universidad, sino a través de talleres vinieron grandes maestros como Carlos Michelena, como Cristo Bauman, como Guido Navarro, como Aristides Vargas, María Escudero, y seguimos a través de talleres con diferentes temas, ¿no? Eran unos talleres bien interesantes porque se concebía el aprendizaje del teatro mucho a través de hacer mismo. No eran talleres muy teóricos, sino que era en la práctica. De allí hicimos algunas obras, ya hicimos una obra que se empató con un artículo del periodista Edmundo Maldonado, La Noche de los Giles. Paralelamente nosotros hicimos esta obra de teatro que la presentábamos en el Parque de la Madre, entre otros, daba cuenta de este suceso cómico que retrataba de una manera humorística, un poco sarcástica, la personalidad cuencana, como la gente se creyó que iba a haber un terremoto y en base a la posibilidad eminente de una tragedia de la muerte, de alguna forma su idiosincrasia fue expresada, ¿no? Parecido a lo que luego, en otra obra muy posterior, en el monólogo de la escoba, en el cual yo basándome, por supuesto, en la antología de la escoba que publicó Claudio Malo, hice una versión teatral, agregándole, recogiendo sobre todo el espíritu de esa obra y otra vez retratando la idiosincrasia cuencana. Pero bueno, me salté un periodo. Esos fueron mis inicios, digamos, en el mundo del teatro como tal, y luego yo pasé también al tema este de ser productor, es decir, de organizador, gestor cultural, de una manera muy orgánica, ¿no? Nosotros en el teatro hacíamos todo, éramos actores, en mi caso también dirigí obras, escribí obras, pero también nos encargábamos de la parte logística. Si había que barrer la sala, barríamos la sala, si había que pegar afiches, pegábamos afiches, si había que redactar un boletín de prensa, redactábamos, hacer promoción, buscar auspiciantes, y así, ¿no? Empezábamos nosotros a hacer también lo que ahora se llama producción y que posiblemente ya se encarga otra persona, pero en ese momento nosotros desde ser artistas también necesitábamos hacer la producción, la promoción y todo eso. Entonces fue así que gente de otras ciudades conoció que nosotros hacíamos producción, por ahí alguien me pidió, Juan, ayúdame para llevar mi obra a Cuenca, alguien de Quito. Yo les ayudé, nos fue bien, le conseguí un hotel, le conseguí un par de artículos en la prensa, un teatro, y así se fue corriendo la voz de que Juan Andrade ayuda a venir a Cuenca con el teatro. Ujú. Entonces, ya luego eso se hizo mucho más, mucha más gente conoció, luego eso se fue profesionalizando, llamémoslo así,
ya se fue haciendo también una actividad a la que tuve que dedicar mucho más tiempo, y así comenzó, digamos, mi trabajo como productor. Ya de ahí al festival hubo un paso, ¿no? Organizar todos esos eventos sueltos que nosotros hacíamos en un gran evento que en el 2008 por primera vez se realizó y que fue el Festival de Escenarios del Mundo en su primera edición. Eso le iba a preguntar, entonces, bueno, vino luego ya la creación del festival. ¿Quiénes fueron los fundadores de este festival? Bueno, digamos, yo me inicié, como le contaba, en el teatro con gente como Pablo Valverde, William Saquicela, estuvo Pablito Aguirre, que fue un gestor importantísimo que trajo los talleres, Juan Estrella, mi hermano Pedro Andrade, tuvimos maestros como Pepe Morán, varios más, y el Choquilla Durán, y Felipe Serrano, con quien también trabajamos en varias obras, en los inicios, en varios talleres. Y luego, en realidad, ya como festival, el fundador del festival soy yo. Habíamos hecho previamente en la alcaldía de Corcho Cordero, eh, le propusimos un proyecto, recuerdo que Cecilia Suárez Moreno era la directora de Cultura, le propusimos un proyecto que se llamaba Temporada de las Artes, que no era un festival como ahora es el presente en un mes, digamos en 15 días, sino era una temporada permanente en la que se presentaban obras locales, obras nacionales, y que por primera vez nos ayudó el municipio de Cuenca en ese entonces. Luego hay un festival que tiene muchos años, que es el Festival de Manta. El Festival de Manta, que sabía de mi trabajo de producción, me dice, aliémonos y hagamos un festival también en Cuenca. Entonces había en Guayaquil también un festival, en Quito, el Festival Espóndilos, y ellos buscaban digámoslo así, un corresponsal en Cuenca. Entonces, el primer año yo hago en alianza con el Festival de Manta, el Festival de Guayaquil y el Festival Espóndilus de Quito. Primer año. Luego sí, digamos, el Festival de Cuenca ya se hizo de una manera independiente. El haber creado ya un festival, eso le garantiza de que hay una continuidad y una formalidad para que se pueda mantener en el tiempo, porque a veces hay iniciativas culturales que se hace una vez, dos veces y luego mueren. ¿Cuáles son las ventajas de haber organizado un festival? Bueno, debería ser como usted plantea, ¿no? Es decir, conforme uno va generando un proceso de un festival implica crear una serie de vínculos culturales con instituciones, así que nosotros en diferentes ocasiones hemos trabajado con la Casa de la Cultura, con el municipio, con las universidades, la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SOAI, diferentes grupos de teatro, se ha ido muchísimos colegios, por ejemplo, porque el festival tiene una sección colegial que es bien fuerte, bien interesante. Hemos trabajado con alcaldes de cantones. Se ha ido, le menciono esto para comentar que se va generando un proceso cultural. Un festival no es un hecho aislado, digamos, sino como usted menciona, es un hecho que tiene continuidad. Y esa continuidad no solamente es en el tiempo, no es funda un festival y eso va a correr solo, sino es un permanente diálogo con diferentes actores sociales que tienen que ver con la cultura y con toda la ciudad, con el público de toda la ciudad. Entonces hemos ido generando eso, estamos cumpliendo 17 años de festival, entonces como usted dice, se podría pensar que eso nos llevaría a una estabilidad, a un reconocimiento. Eh, Hay casos de festivales, por ejemplo, el Festival de Manantiales de Colombia fue declarado Patrimonio Cultural de la ciudad y así, pero más bien acá hemos tenido altos y bajos. Ha habido momentos en que hemos tenido respaldo, que se nos ha hecho más fácil. Afortunadamente, digamos, quien siempre nos ha respaldado es el público. Eso ha sido como muy fuerte y los colegios nos han respaldado porque han entendido, ha habido una excelente sinergia o alianza entre la educación y la cultura que nosotros creemos que es intrínseca, ¿no? O sea, pensamos en la formación de jóvenes, de estudiantes de colegio, de escuela, de universidad, creemos que la formación integral de hecho implica participar de la cultura contemporánea, ¿no? Entonces hemos tenido todos esos vínculos que nos han sostenido. Sin embargo, hemos tenido ciertos momentos de menos
de menos apoyo, llamémoslo así, de menos posibilidad de darle una continuidad, de menos tranquilidad en relación a su pregunta, de decir, bueno, ahora sí ya tenemos el festival y ya eso va a ser reconocido, se va a ver el trabajo que se ha hecho y vamos a tener el apoyo. Más bien, en ciertos momentos ese apoyo ha decrecido. Lo digo, por ejemplo, el festival tuvo el apoyo 14 años de la alcaldía de Cuenca y justo con esta alcaldía desde hace 3 años no tenemos el apoyo, más bien hubo por allí una dificultad y nos parece incomprensible, ¿no? Cuando ya más bien le hemos hecho una trayectoria tan grande, con tanto compromiso, porque además nosotros hemos llegado poco a poco en lo personal a sentir que es nuestra misión de vida y hemos estado para hacer el festival, incluso en épocas como de pandemias, de paros que nos han tocado vivir, y digamos, hemos creído que la cultura tiene su aporte vital en el cual nosotros nos hemos involucrado, hemos sido parte de eso. Y eso ha sucedido a nivel local y a nivel nacional también, con el gobierno de Lazo, dejó de haber, existía un llamado Sistema Nacional de Festivales, que era un fondo de fomento a proyectos culturales valiosos que han demostrado trayectoria, que han demostrado trabajo. Incluso nosotros en esta convocatoria que hizo el Ministerio de Cultura, que se llamaba de festivales emblemáticos, del Festival Escenarios del Mundo, fue el mejor calificado de todos los festivales y fue declarado festival emblemático con la máxima puntuación. Le hablo de los festivales independientes, no de festivales del Estado, que el único que existe prácticamente es el de Loja, o en el caso de la pintura, la Bienal, pero esas son instituciones, ¿no? En cuanto a entes, digamos, ciudadanos, ganamos ese concurso, fuimos declarados en el 2018 festival emblemático. Eso significó, porque así rezaba, digamos, el proyecto, que los que ganábamos como festivales emblemáticos íbamos a tener un apoyo permanente. Eso duró 3 años, pero con el nuevo gobierno no se ha dado continuidad a eso. Nosotros estamos muy al margen de la política. Nosotros voluntariamente no somos de un partido, ni condicionamos nuestro trabajo cultural, ni condicionamos, ni tampoco dejamos que se condicione nuestro proyecto a la política, ¿no? Creemos que eso es lo sano, que la cultura tenga ahí su vía independiente, autónoma. Pero la verdad es que no sé si con eso respondo de manera sucinta a la pregunta. No nos ha significado una estabilidad permanente en la cual nosotros podamos sentarnos y, como se dice coloquialmente, dormirnos en los laureles, porque ya está, ya se ha hecho, ya se ha caminado. Toca seguir caminando, seguir inventando, ser muy creativos, muy comprometidos, muy necios, si se quiere, incluso con las ganas de que Cuenca tenga un festival. Cuenca, ciudad que ha sido llamada Patrimonio Cultural, que es la Atenas del Ecuador, ¿cómo no puede tener un festival escénico de calidad, de peso, con una curaduría consistente, participativo, hecho de una manera profesional? Y ese ha sido nuestro deseo, ¿no? Independientemente de los errores o no logros que también seguramente tenemos muchos. Y a propósito de esto, ¿quiénes participan? ¿Quiénes pueden presentar sus obras y cómo se las califica para que sean parte del festival? Bueno, el festival hace un trabajo de investigación permanente de las diferentes corrientes, de diferentes géneros, de diferentes maneras de hacer teatro, tanto de obras internacionales, principalmente de América Latina y España. También hemos tenido ocasionalmente incluso obras de África, de otros sitios de Europa, pero digamos la constante ha sido América Latina, Sudamérica, España, obras nacionales, donde se produce el teatro en Ecuador, muchas obras de Quito, porque tienen una producción bastante grande. Por supuesto, obras locales, que ha sido una preocupación nuestra muy fuerte de que Cuenca esté bien representada para que se dé un auténtico diálogo entre quehaceres de varias latitudes, obras locales, ¿no? Locales, nacionales e internacionales. Nosotros hacemos una investigación permanente, porque para nosotros la pregunta que usted hace es muy pertinente, porque que un grupo participe en el festival, nosotros cuidamos muchísimo, porque estamos cuidando a nuestro público. Nosotros nos hemos dado cuenta en el análisis que hacemos
que es bien importante generar un público asiduo al teatro, que esté enamorado del teatro, por decirlo de alguna manera, que, que lo disfrute. Esto de generar un público de teatro es un proceso largo, no es un proceso inmediato, digamos, sino que requiere un accionar permanente. Si usted se pone a pensar los lugares donde existen grandes públicos de teatro, que sé yo, por ejemplo, en España, desde Calderón de la Barca, pues son 5 siglos, 6 siglos que ya tienen teatro, está muy metido en su cultura, en sus entrañas, en sus prácticas cotidianas, igual que sé yo, en Buenos Aires, donde hay tanta oferta, usted ve que el plan de la semana de los jóvenes, como ir a tomarse una cerveza o lo que sea, es ir al teatro, de la familia, ¿qué hacemos en familia? Ir a ver una obra de teatro. Y bueno, nosotros entonces creemos que generar un público es algo importante para hacer. Y generar ese público está muy vinculado con la calidad de la oferta que nosotros hacemos para el público. ¿No? Cuando usted me pregunta, que nosotros pensamos mucho en cuanto a qué grupos participan y a qué grupos invitamos, que sean trabajos que tengan su gran calidad escénica, que nosotros entendamos que sean interesantes para el público, que van a aportar, que van a enriquecer al público, que van a aportar en general a la cultura. Y entonces, en algunas ocasiones hemos hecho una convocatoria también. Cada grupo que quiere participar puede libremente mandar la propuesta de su obra, una ficha con todos los datos, sinopsis y un video de la obra. Nosotros revisamos eso y esa puede ser un inicio de nuestro interés. Luego nosotros tratamos de ver la obra, en el caso de los grupos ecuatorianos y cuencanos, y analizar y en realidad nosotros tratamos de programar lo que tiene mayor calidad. Sabemos que hay otro tipo de criterios también súper válidos. Por ejemplo, hay festivales que se plantean convocar lo nuevo, lo alternativo, lo naciente, lo experimental. Nuestro criterio más bien tiene que ver con lo que le decía del público. Nosotros queremos formar público, nosotros queremos convocar público con criterio, ¿no? Tampoco queremos convocar público en torno a algo que no tenga el rigor suficiente, ¿no? Eso. Y por otro lado, nosotros hacemos para lo internacional, donde obviamente no tenemos chance de ver las obras, tantas obras que hay en Latinoamérica, sino en algunas pocas ocasiones que hemos ido a una feria, nosotros hacemos una investigación permanente, nosotros tenemos contactos con otros festivales importantes de Latinoamérica, como el Festival Iberoamericano de Bogotá, o el Festival de Santiago a Mil, o el Festival de Buenos Aires, el Festival de Caracas, Manizales, en fin. Estamos viendo que también siempre analizando la prensa, la crítica internacional, que dice respecto de sus obras, lo que se produce en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú. Estamos investigando y cuando vemos que hay una obra que ha generado mucho interés en su país, que tiene buena crítica, pues nosotros nos ponemos en contacto, les pedimos que nos manden un video, que nos manden la ficha y tratamos a su vez de empatar eso que nosotros queremos que valdría la pena, tratamos de empatar con nuestras posibilidades, ¿no? Y de trabajar para generar un cómo a nivel económico, a nivel de que los podamos invitar, pagarles pasajes, lo que fuera. Nos implica golpear puertas, trabajar con embajadas, con consulados y eso, ¿no? Entonces es todo un rompecabezas, pero el criterio es hacer una muestra enriquecedora, variada, de varios, con géneros diferentes, digamos, es así que nosotros presentamos un teatro muy de texto, pero también teatro gestual, obras de circo, obras de títeres, performance, obras más contemporáneas, otras obras incluso de teatro clásico, que el teatro clásico es siempre actual, y una propuesta variada en la que esté representado distintos países, en la que esté representado nuestro país, en la que esté representado Cuenca y se pueda dar un diálogo, que el público lo disfrute mucho, que nuestros diversos públicos, porque también tenemos, como le comentaba, un público colegial, un público de cantones, para cada público que vaya a una propuesta adecuada, y le ponemos mucha pasión y mucho interés en el escogitamiento de esas obras, hacemos mucha investigación, estamos detrás de lo que se produce en Cuenca, de lo que se produce en Ecuador, viéndolo, analizándolo, tratando de encontrar la manera de invitar la mayor cantidad de grupos, lo cual no siempre es posible, pero nuestro intento es ese.
¿En qué espacios se presentan las diversas propuestas durante el festival? Eh, Nosotros aceptamos propuestas hasta alrededor de julio, desde enero hasta julio. Quien quiera, quien quiere, quien piensa que tiene una obra de teatro que quiere participar en el festival y que tiene posibilidades, pues nos escribe, nos manda su ficha, su video. Estamos totalmente abiertos, aparte de que algunos no nos manden, no nos manden, todo el tiempo estamos yendo a ver las obras, ¿no? Para poder tratar de seleccionar con el criterio mejor. Siempre habrá algo de subjetividad, pero nosotros estamos empeñosos en hacer un buen escogitamiento. Hasta julio. Sí, me refería y oía o revisaba un poco de información que tienen como secciones en diferentes espacios durante el festival. Eso Ah, como, ya, ya. sí, Nosotros, el festival tiene como varias secciones, así es. Por un lado tenemos el público general, hacemos funciones en un teatro que ha sido y muchas veces Pumapungo, en algunas ocasiones también el Carlos Cueva y también el Teatro de la Casa de la Cultura, en pocas ocasiones, pero también ha sido allí, donde se convoca al público general, al público, digamos, el público que suele ser el público de teatro en el mundo entero, aunque no necesariamente sería lo ideal, pero el público que asiste al teatro se ha visto que es básicamente la clase media, estudiantes, trabajadores, maestros, periodistas, amas de casa y eso. La gente eh, que asiste al teatro y que se le conoce en el mundo entero como público general. Luego tenemos un público colegial, que es lo que yo le mencionaba, nosotros invitamos a colegios a que asistan al teatro y también con ciertas obras que por sus requisitos técnicos así lo permiten, llevamos obras a colegios. Es cuando hay una obra que por su escenografía, por su dinámica, puede ser presentada en un patio, hemos ido, hemos visitado ese colegio y hemos presentado la obra. Tenemos las dos vías, que la obra vaya al colegio, que el colegio vaya al teatro en las mañanas. Las obras se presentan en el festival al público general en la noche, pero esas mismas obras en la mañana se presentan para estudiantes, lo cual ha sido muy exitoso. En los 17 años del festival hemos logrado que muchísimos estudiantes jóvenes de colegios, de escuelas, creemos que ellos no son el futuro de la patria, sino son el presente también. Y hemos tenido el gusto de que miles de colegios, miles de estudiantes de colegios, alrededor de 14.000 estudiantes por año asisten al festival, como lo digo, en horarios de la mañana. Es un, Así creo que también estamos poniendo nuestro grano de arena para ir aportando a que si la persona desde niño, desde joven, ya vio ya vio teatro, ya tuvo la oportunidad de ver una obra, si esa obra le conmovió, le tocó, se vayan formando nuevos públicos, se vaya creando también una costumbre, un mercado, digámosle así, esta palabrita a veces choca para las artes, pero un mercado comprador de artes escénicas o que disfruta, que va, que se plantea disfrutar de esa manera. Eh, entonces, esta es la sección colegial. Tenemos una sección de aire libre que hemos hecho en parques, en plazas, en barrios también. Es una experiencia importante y no tan fácil, que sé yo, llegar a ciertos sectores al aire libre, a ciertos barrios, Totoracocha, Monay, tantos sectores aledaños de la ciudad a los que nos interesa muchísimo convocar y justamente ampliar lo que yo le decía, el público general, que es el que suele ir a los teatros, no, en cambio, cuando vamos a los barrios estamos convocando a otros sectores que no siempre son los más beneficiados en general en prestaciones sociales y mucho menos culturales. Entonces tratamos de involucrar a esos públicos también a través de nuestros espacios al aire libre, que son espacios un poco más democráticos, digamos así. Tenemos también una sección semi-rural. Todos los 16 años del festival ha tenido esto que llamamos extensiones en cantones. Esta ha sido tal vez la sección más inestable del festival por un asunto mismo de apoyos y eso, porque inestable me refiero a que un año hemos ido a Gualacé, otro año hemos ido a Paute, otro año hemos ido a 4 cantones, otro año a 6, pero no necesariamente los mismos, sino que ha dependido de tener un apoyo local, digamos, de que nos abra las puertas una alcaldía, una prefectura.
Este año, por ejemplo, la prefectura de la SUAY nos apoyó para ir a 6 cantones, pero ese es otro público bien interesante, el público semi-rural. Mucha gente, es hermoso y nos ha pasado cientos de veces cuando alguien del público en nuestras visitas a Cantón nos dice, la primera vez que veo una obra de teatro, qué maravilloso, no habíamos sabido. Imagínense el no acceso a la cultura para alguna gente, jóvenes, personas adultas también, que por primera vez en su vida tienen la oportunidad de ir a una obra de teatro, una obra de circo, de títeres, ¿no? Entonces, nos interesa muchísimo llegar también a ese tipo de sectores, ¿no? Es difícil porque, digamos, aparte del romanticismo y de las ganas que tenemos, se necesita recursos, pues, ¿no? Cuando se va, evidentemente, significa un montón de recursos logísticos, técnicos, transporte, alimentación, luces, sonido, y por supuesto, y es importantísimo, honorario del artista que es un profesional. Aquí en el Ecuador existen universidades ya que forman profesionales, gente muy dedicada, muy entregada, que es justo que también luchemos porque tengan una remuneración medianamente justa. Entonces el festival piensa también mucho en eso y no siempre es tan fácil ofrecer las óptimas condiciones que quisiéramos en todo sentido y poder llegar a sectores marginales, a sectores que no tienen mucho acceso a la cultura. Entonces, En cuanto ahí a que viene los también el actores, trabajo. justamente, Juan, en cuanto a los actores, ¿qué actores ecuatorianos que son representativos han participado en el Festival Escenarios del Mundo? Prácticamente todos. La lista es inmensa, ¿no? Ha estado, le voy a enumerar algunos. Por ejemplo, ha estado el grupo Patio de Comedia, que es lo de Juanita Guarderas, Néstor Mas, Elena Torres. Ha estado el grupo Mala Hierba, que es el nivel, tal vez, el grupo internacional más conocido. Ha estado La Espada de Madera. Acá ha estado la Fundación Círculo. Ha estado el colectivo Luna Sol, el Teatro del Cronopio. Yo le diría prácticamente todos. Ha estado Martín Peña y Teatro del Cielo. eh, ha estado este último año, por ejemplo, la obra de los Andes, la Ruta de los Sueños. Han estado grupos más jóvenes, grupos súper consolidados. eh, ha estado Carlos Michelena. Y a nivel local, obviamente, ha estado aquí Mabel Petrov, Juana Estrella, ha estado el grupo Barojo, ha estado Clandestinos, ha estado Santiago Baculima. Prácticamente yo Alfredo Campos. pensaría que Alfredo Campo estuvo, sí, sí, también el Alfredo estuvo. Me resulta difícil más bien encontrar, digamos, sé que hay muchos que no han estado. Fíjese que en Quito hay sobre 100 grupos y si uno les puede invitar a unos 4 o 5 cada año, hay muchos que se quedan afuera también, no puedo decir que no. Pero yo creo que los que han tenido trabajos destacados, muchos han venido. Es un tema delicado porque si alguien alguna vez no viene, ¿por qué no me han invitado? Nos pasa, pero yo pienso que obviamente ha estado también Cero No Cero, María Beatriz Vergara, el colectivo Llama, digamos, los grupos de trabajo, digamos, de trabajos sostenidos, yo pienso que han estado casi todos. En cuanto a Sino los que géneros, ¿cuáles son los más representativos en el festival y que más gusta al público? sí, nosotros vemos que al público cuencano le gusta bastante el teatro gestual. Vemos que el público cuencano es un público que exige calidad, por un lado. Entonces, hay diferentes géneros, el teatro gestual, en donde hay nosotros también programamos danza, ¿no? A propósito de eso, le hemos tenido a la Compañía Nacional de Danza varias veces. Nosotros hemos tenido cuenteros, hicimos una vez un evento de cuentos. Obviamente de aquí de Cuenca ha estado también el Panchito Aguirre, ha estado los elencos universitarios de la Universidad de la SUAY, de la Universidad de Cuenca. Sí, es un festival que busca, digamos, si yo le hago una lista así exhaustiva, estamos hablando de más de 200 grupos que han participado. Entonces, sí me resulta difícil este rato enumerarle a todos, pero yo diría que han estado un número bien grande. Nos faltan otros que no siempre, hay tantos grupos también que no todos han podido estar. Los géneros que usted me preguntaba, nosotros buscamos darle al público una muestra variada, una muestra panorámica. Nosotros llamamos a nuestra programación ecléctica. Esto quiere decir que
que no nos hemos casado con un estilo específico, ni queremos hacer solo teatro contemporáneo en el sentido de vanguardista, ni solo teatro clásico, ni solo teatro de humor. Creemos, esta decisión ha sido bien pensada, no sé si equivocado o no, pero ha sido muy meditada, me refiero a que creemos que lo adecuado para Cuenca es la muestra panorámica, en la que puede verse humor, en la que puede verse teatro de objetos, teatro en donde predomina el gesto, donde puede verse danza, donde pueden verse también obras clásicas, o lo que está mucho, le decía en boga, que son obras que fueron clásicas, pero que han sido puestas en escena de una manera contemporánea. Es que hemos presentado comedia, hemos presentado tragedia, hemos presentado drama, hemos presentado teatro bufo, teatro cómico, farsa. No tenemos un estilo único. Lo que nos parece importante es lo que le decía, enamorar al público, que el público tenga una experiencia extraordinaria de donde salga realmente conmovido, ¿no? Tocado. Esa sería nuestra aspiración en cuanto a los géneros y eso que presentamos. Ujú. Y en cuanto al público asistente, ¿viene público de fuera del país, de fuera de la ciudad, me imagino? Poco, poco. Le mentiría si le diría que no creo que ese fenómeno se dé casi en ningún lado, tal vez se dio un poco en el Festival de Loja, en las primeras ediciones, pero estábamos hablando de presupuestos de millones de dólares, nosotros apenas alcanzamos a generar un presupuesto eh, que nos permite tener esta muestra digna y representativa, enriquecedora, pero por ejemplo, nosotros no tenemos para grandes publicidades ni para generar un turismo. Siempre se piensa a los festivales en términos de, que viene mucha gente, que sé yo, eso se dio en, qué sé yo, en el Festival de Woodstock, o se da en festivales de jazz grandes, o que traen muchísimos visitantes. Esa es una visión que muchas personas la tienen, que no creemos que es desacertada en ningún sentido de que el festival trae turismo, pero nosotros creemos que ese es un punto como adicional. El propósito del festival no es en sí mismo el turismo, sino es permitir que la gente de Cuenca, o aportar a que la gente de Cuenca tenga acceso a la cultura contemporánea en artes escénicas, a la cultura de calidad en artes escénicas. Se da de que hay gente que viene, los mismos grupos. Estamos hablando de que en 17 años, por lo menos 100 grupos, un promedio de unos 6 7 por año, y 100 grupos extranjeros han venido a nuestro festival. La economía se dinamiza evidentemente con la presencia de un festival de artes escénicas, qué sé yo. Existe un montón de grupos que tienen que ver, de grupos económicos, no necesariamente solo del teatro, que tienen que ver con hacer un festival. Estamos permanentemente contratando, por ejemplo, transporte tanto de personas como de carga. Existe un movimiento en torno a hoteles, en torno a alimentación, en torno a lo gráfico, imprentas que se contratan. Existe un movimiento también en cuanto a lo técnico, y por otra parte, un sector importante de la economía, que es el sector cultural como tal, también trabaja, es decir, trabajan actores, trabajan técnicos, qué sé yo, vestuaristas, maquillistas. Entonces, hay un sector que, digamos, lo que se llamaría una línea directa del festival. Toda la gente que trabaja desde el arte en el festival, pero también estos otros sectores que le mencioné. Y desde el punto de vista turístico, yo creo que tenemos una gran ventaja. Le mencionaba que tenemos una ciudad tan bella, tan hermosa, Cuenca. Nuestra impresión es que, aparte de que los grupos internacionales y nacionales no cuencanos que han venido, eh, se vuelven también de alguna forma unos embajadores turísticos de Cuenca, porque, como le decía, aparte del festival, la gente se va enamorada de Cuenca, un entorno tan bello, un sector turístico ligado también al que ellos sí pueden conocer, súper interesante. Lo que nosotros hemos visto en la práctica, no es una cosa teórica, es que los grupos de fuera de Cuenca se van enamorados de Cuenca. Es como una constante. Qué hermoso participar en el festival,
se genera una gran amistad con muchos de ellos, un vínculo de amistad entre organizadores, equipo técnico, con los grupos participantes, pero también se genera esta sensación de que Cuenca es una ciudad maravillosa. La gente se va súper enamorada de Cuenca y yo me imagino que evidentemente comentarán en los lugares donde ellos viven la experiencia que es también Cuenca. Entonces, le mentiría si es que yo le digo que vienen cientos de miles de personas o decenas de miles de personas al festival de teatro. Ese fenómeno casi no se da, en pocos lugares del mundo se logra eso, ¿no? Algunos festivales de jazz, qué sé yo, el Festival de Aviñón, ligado al turismo de verano en Europa, qué sé yo, pero acá nosotros pensamos mucho más bien en el acceso de la gente a la cultura, de la gente local. Creemos que sería hermoso también poder tener esta proyección turística eh, y hemos trabajado en eso, pero ahí no está el acento ni tampoco el resultado por allá, por ese lado ha sido de que yo no le podría decir que han sido cientos de miles de visitantes, ni mucho menos. No ha sido esa la perspectiva del festival, ni la posibilidad sobre todo. En cuanto a los beneficios que tiene la gente del hecho de asistir a una obra de teatro y disfrutar, ¿cuál cree usted que son los beneficios, las bondades del teatro en sí para el público? Bueno, yo me referiría pues a que este rato se dice pues no solo de pan vive el hombre, vivimos de una época en que se pone bastante énfasis a lo material. Yo no tengo ningún problema en eso, no creo que debe dejar de ponerse énfasis en lo material. Pero el ser humano es un ser íntegro, pues. Tiene por un lado sus necesidades materiales, económicas, y tiene necesidades otras como el afecto, en fin, pero tiene también este homus ludicus, ¿no? Que quiere decir, tiene el deseo de maravillarse, el deseo de jugar, el deseo de disfrutar, el deseo de hacerse preguntas desde el goce, ¿no? Desde el disfrute. Tiene la necesidad de representarse, que es justamente lo que hace el teatro, ¿no? De ponerse en un espejo y verse. Tiene la necesidad de ser testigo de un tiempo y tiene la necesidad de sanarse, de rituar en torno a lo que es la vida. Todo eso hace el teatro, ¿no? El teatro puede ser calificado como un rito de celebración de la vida. Cuando una obra de cine, una obra de teatro, una obra de un espectáculo de música, uno dice que maravilloso la vida como es, el ser humano como es. Para eso es el teatro, ¿no? Que son valores sutiles que obviamente si alguien quiere medir la importancia del teatro desde el punto de vista económico, está bien, porque como ya en la pregunta anterior ya señalábamos que tiene un momento económico, pero ahí no está el acento ni el énfasis. Es como, digamos, ahí eso no es, sino es también vivir, autorrealizar o realizar esa etapa ese sentido, esa etapa del ser humano, esa parte del ser humano, que es el poder maravillarse de la vida, poder disfrutar, el poder expresarse. Creemos que esas son necesidades tan importantes, no creo que quepa comparación, sino son complementarias las unas con las otras, con el bienestar económico, con el bienestar en términos, por ejemplo, de salud, en términos ecológicos, de tener acceso a un aire limpio, de tener acceso a buena agua, es también tener acceso a buenos libros, a música, a teatro. Creemos que es parte de la calidad de vida en un sentido integral. Hay un cuento que voy a tratar de contarle así como rapidísimo, chino, ¿no? Una vez, me parece que era Lao Tse, estaba bajo un árbol cuando habían costado todos los árboles y a ese árbol no le costaron. Dijo, vayan a averiguar, le dijo a los discípulos, ¿por qué no le costaron? Los discípulos volvieron y dijeron, este árbol no fue costado porque este árbol no sirve para nada. Todos los demás árboles fueron costados porque eran útiles para esto, y ese árbol como no servía para nada, servía para que ellos se sienten a descansar en la sombra y se puedan tener un momento de reflexión, de meditación. Entonces, eso de ver la utilidad solamente en el sentido práctico de una forma reducida, creemos que no, creemos que la vida debe integrarse en su conjunto. ¿Cuánto disfrutamos de una buena música,
en una fiesta, cuánto disfrutamos de unas bonitas palabras, por decirlo, en la vida cotidiana y en la vida social, cuánto disfrutamos del arte profesional, de un buen cuadro, de una visión que plantea las artes plásticas o cuánto disfrutamos de las artes escénicas, del cine, de las historias contadas de diferentes maneras. Con, escuchaba hace poco que un filósofo español decía que, bueno, ¿cómo se crea el inconsciente colectivo? A través de las historias que se cuentan. El teatro, el cine, la literatura cuentan historias y se va formando este inconsciente colectivo, esta conciencia colectiva. A través del lenguaje vamos, vamos poco a poco, en un proceso lento, eh, construyendo nuestras ideas, nuestro sistema de valores, en fin. Creemos que es bien complejo. Nosotros estamos convencidos de que el aporte de las artes a la vida humana en un sentido integral es muy grande y por eso es que estamos acá. Como lo son otras áreas, o sea, no quito la importancia a el área económica, a otras áreas, pero la vida es un cúmulo, es íntegra en varios aspectos, el intelectual, el filosófico, el sensible, todo eso está implicado también en las artes. Así es, Juan, y es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano de representar, de recrear, de creerse o de hacer historias es lo que realmente llevó a la evolución del ser humano. Así es, así es. Históricamente las artes han jugado un papel y siguen jugando. Fíjese que hay otra gente que le busca o reflexiona en torno a otras utilidades. Por ejemplo, en Colombia se ha hecho estudios y se ha demostrado cómo el arte y las artes escénicas en particular generan baja de los índices de violencia. Hay estudios hechos en Bogotá donde se ve, donde los barrios, donde han llegado proyectos, programas culturales, se ha creado comunidad y han bajado importantísimamente o con mucha importancia, digamos, con bastante poder, han bajado los índices de violencia. Y existe ciertas, el arte es así como polifacético, también vemos que se utiliza muchísimo el arte o elementos artísticos en las terapias. Existen bastantes, la psicoterapia desde el punto de vista de sanar. El teatro tiene, como le digo, varias entradas. El hecho de hacer un rito, ¿no? El teatro yo creo que es un rito también. El hecho de hacer un rito, que es conjurar las fuerzas, se diría, ¿no? Conjurar las fuerzas, ponerse, situarse, predisponerse para verse, para soñarse en un destino futuro, para reconstruirse. Pues, o sea, como digo, el teatro tiene dentro de este aspecto que no necesariamente es material en el sentido práctico, es riquísimo, a mi entender. Aporta mucho. Interesantes sus reflexiones y pueden haber muchas reflexiones de acuerdo a la cantidad de público y de la gente. Cada persona puede tener una experiencia única y diferente a las demás, ¿no? Eh, Claro. Juan, el hecho de que el Ministerio de Cultura le haya declarado un festival emblemático, ¿qué reto representa para los organizadores? Ese hecho, conjuntamente con el hecho de que hemos visto mucho público esperar el festival, una autoridad o no autoridad nos abre una puerta, el hecho de que conseguimos que un hotel nos haga una rebaja en el servicio que nos presta, el hecho de que una empresa nos haga un aporte en servicios o en alimentación o en dinero, el hecho de que el público vaya y disfrute y compre su entrada, todos esos hechos nos comprometen. Y sobre todo nos compromete pues nuestra pasión. Nosotros hemos creído que hemos encontrado, cada uno tiene su destino, ¿no? Por ahí una monjita encontró que su pasión es estar en sí misma, eh, conectada desde su sentimiento, desde su oración con el mundo. Otras personas creen que desde la ciencia, desde las artes. Nosotros hemos querido de alguna manera creer que hemos encontrado nuestro destino, nuestra manera de estar en la sociedad, de apostar a la sociedad, también de trabajar. No nos creemos héroes, sino también como todo el mundo queremos trabajar. Y hemos encontrado nuestra manera de estar en el mundo, hemos encontrado nuestra labor. No sé si les respondo con eso. Y sí, cómo no, Es un realmente compromiso. un compromiso y sobre todo realizar lo que les apasiona, ¿no?
algo gratificante en este mundo en el que estamos, sí. Sí, gratificante no en el sentido de que sea color de rosa, gratificante en el sentido de que a pesar de las dificultades, nosotros hemos asumido este compromiso y creemos que a veces podrá equivocarse, ¿eh? Pero tiene un sentido, tiene ahí ha tenido en nuestra vida un sentido. Y creemos que socialmente también tiene un sentido, todo lo que hemos hablado. Luego de que han llegado ya a a la edición número 16, ¿qué se está planificando para el próximo festival? ¿Qué novedades van a haber? Bueno, como usted sabe, el festival se hace en octubre. Aparentemente podría ser temprano para ya tener exactamente cosas listas, pero sí ya estamos trabajando. Nosotros varios años hemos accedido a un fondo internacional en España que nos ha permitido tener grupos españoles. Hemos postulado ya para tener algunos grupos españoles después de una investigación tratando de encontrar cosas que nos enamoren. Me refiero a espectáculos, obras de teatro, de danza que nos enamoren, que nos digan, cómo no quisiera que eso vaya a mi Cuenca querida. Entonces ya hemos encontrado algunas obras de esas, en este caso en España, y sabemos que existe este fondo porque tenemos que postular. Ya permanentemente estamos en contacto con otros festivales, productores, hemos recibido ya propuestas, llamadas telefónicas de obra, de gente que quiere mandar una carpeta de su obra. También existen otras obras de teatro que quisiéramos traer o de artes escénicas en general que vienen de otros años. Es decir, hace 3 años yo me estaba apasionado por traer ese espectáculo sobre el Alzheimer con máscaras, que fue maravilloso, que me hizo llorar, que lo vi entalado y que creo que me encantaría que vea Cuenca, que vea mis amigos, que vea la gente de cultura de Cuenca y que no pudo traerse, qué sé yo, en el 2019. Pues retomamos también esos proyectos. A veces parece que eso, que algo no pasa, no salió, pero pasa el tiempo y se puede lograr. Quisiéramos repetir, digamos así, esta, este magnífico acuerdo que tuvimos con la prefectura de la SUAY este año para llevar a cantones. Obviamente queremos repetir lo de los colegios, quisiéramos que cada vez sean más colegios los que asistan. Estamos todavía en un periodo en el que ya vamos avanzando en ciertas cosas, pero mal haría yo en decirle que ya tenemos todo listo. Falta hasta octubre, además hay que ver cuál es la producción nacional y cuencana en estos meses. Hay que dar chance a que seguramente hay muchos grupos, muchos artistas cuencanos, ecuatorianos que están trabajando en nuevos estrenos, en nuevas cosas. Por eso es que yo le comentaba que hasta julio un poco vemos lo que está pasando en el Ecuador y lo que está pasando en Cuenca para tratar de que de eso que está pasando, programar lo que nos parezca, lo que lleguemos a concebir como lo más interesante. Juan, veía también que durante el festival hace un concurso de obras inéditas, obras que no se han presentado en otro lado. Es así, hace también un concurso de Ya, obras. en el 2020, el año de la pandemia, nosotros, como todo el mundo, nos estuvimos en un gran dilema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sucedía que cientos de trabajadores del arte, de la cultura, no habían podido presentarse en meses y nosotros teníamos apuestas a un festival y dijimos, bueno, nosotros no queremos ir, simplemente no hacemos el festival. Vamos a ver cómo hacemos. Entonces nos inventamos como varias maneras de hacer un festival en la que haya pocas presentaciones en vivo, porque estas no estaban permitidas. Sin embargo, hicimos unas pocas presentaciones en vivo, pero hicimos otras actividades que suplieran el gran número de presentaciones en vivo que nosotros normalmente tenemos. Entre estas hicimos un concurso de fotografía, hicimos incluso un desfile virtual. Decía, ¿qué es esto? Porque nosotros todos los años tenemos el desfile con jóvenes estudiantes y actores, un desfile que recorre por las calles de la ciudad, a pesar de los problemas que nos pone el municipio y tal para este desfile, siempre hemos hecho eso. Por ejemplo, ese año hicimos que cada uno se filme en su casa desfilando y luego eso se publicitó en teatros, en redes. Y entre esas hubo un concurso de fotografía, de teatro, varias cosas. Hicimos producciones audiovisuales, hicimos teatro
digamos, filmado, que no es teatro, pero era una opción frente a la necesidad de mover que los actores también puedan trabajar, incluso en el sentido económico. Y ahí, en ese año hicimos un concurso de dramaturgia, es decir, de escritura de obras de teatro. Recibimos más de 200 propuestas, era era un llamado internacional y había dentro de eso una sección nacional en la que recibimos alrededor de 40 propuestas. Y entonces ese año hicimos lo que usted nos dice, hicimos un concurso de obras escritas, desde esta lógica de que la gente no estaba trabajando y que había que hacer eventos alternativos. Perfecto. Entonces ese año hicimos, fue una experiencia muy bonita, creemos que se debería hacer siempre y sin embargo nos toca priorizar los recursos que logremos para ver qué actividades se hacen y no. Y de momento, al menos nuestra actividad principal, yo tengo claro que es el teatro en sí mismo, es la presentación de obras. Hacemos talleres, hacemos diálogos, pero yo creo que en nuestra planificación, la presentación de obras, llegar con el teatro a diferentes públicos, sigue siendo lo prioritario. Ese año se dio ese concurso y siempre hacemos como alguna travesura extra, pero ese año fue el concurso. Bueno, Juan, bueno, primero felicitaciones por ese compromiso, ese entusiasmo, porque realmente es hacer algo que sin duda le apasiona y es un gran aporte para la ciudad, para la gente, para los cuencanos que tienen la oportunidad de asistir. Y felicitaciones y que seguir adelante y muchísimas gracias por el aporte también para el programa. Yo le agradezco a usted muchísimo. Quiero recalcar lo importantísimo que entendemos nosotros que son también para estos proyectos culturales la colaboración, la participación, el interés de los medios de comunicación. Es una herramienta importantísima, no solamente de comunicación, de publicidad, de propaganda, sino también para poder reflexionar, incluso para poder recibir observaciones, críticas, sugerencias. Creemos que la cultura y las artes escénicas, como parte de eso, están parte de un ecosistema, si lo concebimos nosotros. Hay un ecosistema cultural donde hay varios integrantes, ninguno, digamos, desde nuestro punto de vista, ninguno está ni más arriba ni más abajo, sino son miembros de este ecosistema y en ese ecosistema cultural juega un papel fundamental, evidentemente, la comunicación y los medios de comunicación. Así es que gracias, felicitaciones y pedirle que siga haciendo esto, que invite a los artistas que nosotros invitamos, que nos apoyen con la promoción de lo que hacemos, que nos apoyen también desde sus puntos de vista, crítica, lo que fuese. Que estamos muy agradecidos y les solicitamos que sigan siendo parte de este ecosistema. Gracias, Juan. Buenos días.